ya con nuestra segunda ronda de entrevistas y tenemos aquí en los micrófonos de Radio Forever la presencia de Daniela Febres Cordero, ella es subsecretaria de Educación del distrito de Guayaquil, zona 8. Vamos a estar hablando con ella del reciente plan anunciado por el Gobierno Nacional, Plan Nos Cuidamos, con el objetivo de velar por la seguridad en las aulas de clases. También es sobre la rendición de cuentas y otras actividades que realiza el Ministerio de Educación. Subsecretaria, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, un saludo a todos los que nos acompañan en la cabina el día de hoy y un saludo a quienes nos escuchan por Radio Forever. Subsecretaria, uno de los problemas que se ha identificado fundamentalmente en cuanto al tema de la inseguridad para con nuestros niños es el tema de calle. Más allá de la deserción, que eso ya dependerá de la política pública para que reinsertar a los chicos, el tema está, una vez que salen de la escuela, que se encuentran en una casa donde no está ni padre ni madre, buscan calle, etcétera. Sin embargo, hay ciertos programas en otros países en los cuales prolongan la estancia de los chicos, digamos que hasta las 5 de la tarde hacen ahí mismo los deberes, están los profesores, toda esta historia, quitándolos de la calle, evitando el riesgo de que sean cooptados por estas bandas criminales y además reforzando el tema educativo. El tema educativo es una cosa, el tema cultural es otra. ¿Cuándo comenzamos nosotros como país a generar el sentimiento o la cultura de comunidad, del bien común de la comunidad en nuestros niños? Porque cuando están dispersos son pasto de cualquier situación complicada. Totalmente, y de hecho es un problema estructural, porque dentro de las aulas hasta cierto punto nosotros como Ministerio de Educación tenemos todas las estrategias, tenemos todas las actividades, pero es verdad lo que usted dice, doctor, es ¿qué pasa cuando nuestros estudiantes... Modesto, por favor. ¿Qué pasa cuando los estudiantes salen? Y son los famosos extracurriculares, por ejemplo. Y yo voy a poner, para poner un poco el ejemplo, en Galápagos, cuando usted va a las instituciones educativas fiscales en Galápagos, obviamente hay un componente y un contexto distinto de seguridad allá, las instituciones educativas están abiertas todo el tiempo. A las 6 de la tarde ustedes pasan por las instituciones y están las madres practicando algo, los chicos están jugando fútbol. Es una comunidad de verdad y esos espacios educativos en la tarde, noche, se vuelven como centros comunitarios y esa debería ser la visión. Ahora, aquí evidentemente en Guayaquil vivimos contextos difíciles, distintos. La seguridad pues es una de las barreras que nos permiten que estos como espacios se conviertan en estos espacios luego de la hora de clases, pero ¿qué es lo que sí estamos haciendo? No solo como Ministerio de Educación, porque esto no solo es desde nuestro lado, sino con las otras carteras de Estado. Por ejemplo, y pongo un ejemplo muy específico, Ministerio de Deportes. Ellos tienen un programa que se llama Vamos a la Cancha. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con ellos? Ok, nuestros chicos salen del colegio, ¿verdad? Y nosotros en Durán específicamente, porque hicimos esto el año pasado desde junio, teníamos una institución educativa, ¿verdad? Donde teníamos alrededor de 3,000 estudiantes. ¿Y qué hizo de deporte? ¿Sabes qué? Queremos que cuando los chicos salgan de aquí vayan a hacer algún deporte. Entonces pusieron un punto de vamos a la cancha relativamente cerca de esa comunidad educativa justamente para que suceda lo que usted está comentando. Evidentemente pues son recursos que hay que invertir. Estamos hablando que aquí en Guayaquil, solo en la zona 8 tenemos casi 500,000 de estudiantes. Entonces son articulaciones no solo con otras carteras de Estado, lo hacemos con fundaciones también que tienen como estos programas post horario de clases, pero sí, esa es la visión, regresar a estos extracurriculares, que estos espacios realmente se conviertan, que los espacios de la comunidad, que se sientan que esto es de ellos y que pueden darle el mejor de los usos. Subsecretario, usted habló del trabajo y de algunas estrategias que ya realiza el Ministerio de Educación para recuperar estos espacios, pero también habla de una limitante que nos toca la puerta todos los días, que es la inseguridad. Para esto y para entrar en materia, justamente el Gobierno Nacional la semana pasada presentó el Plan de Educación Nos Cuidamos. Este incluirá 6 acciones que me voy a permitir preguntarle, porque varias son las inquietudes que incluso ya levantan ciertas suspicacias que quisiéramos aclarar aquí en el informativo. La primera, y una de las más controversiales hoy por hoy, es la coordinación del Ministerio,
perdón, sí, el nuevo acuerdo ministerial, son 6 puntos, voy a empezar por el segundo, el nuevo acuerdo ministerial que permitiría la entrada de la fuerza pública a instituciones educativas solo en casos de riesgo cierto y justificado. En ese aspecto, el acuerdo ministerial va a ser con el bloque de seguridad, con la fuerza pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, pero ¿en qué comprende? Sí. ¿Es realmente necesario? ¿Pero qué le puede responder a las organizaciones que hoy por hoy ya se muestran un poco opuestos a esta iniciativa? Sí, siempre van a haber posiciones y entendemos obviamente, y de hecho es importante siempre estar debatiendo, es parte justamente del proceso democrático y del proceso de las políticas públicas. Ahora, nosotros efectivamente hay un acuerdo que es el 14A, ya, que es el que pues la ministra en su momento pues ella lo comunicará y podrá decir el alcance y las modificaciones, pero en torno al eje que es el eje normativo en este plan denominado Nos Cuidamos, efectivamente está esta particularidad. Ahora, lo voy a explicar en 2 momentos, porque hoy por hoy la fuerza pública puede entrar, evidentemente si encuentran algo en flagrancia. ¿Okay? Hay un protocolo ya para que la policía pueda ingresar si es que encuentra en flagrancia droga o encuentra armas o lo que fuese. Hay todo un protocolo. Ahora, en este caso específico, ¿qué es lo que se busca? La policía, y esta es una articulación y esta es información que no es que lo maneja Ministerio de Educación, lo maneja la Policía Nacional, donde tiene ya una investigación previa, donde tiene ya identificado estos puntos rojos, estos lugares donde lamentablemente tal vez ya haya permeado, ya haya penetrado la delincuencia organizada dentro de nuestras instituciones. Con toda esta información técnica, ¿verdad? Pues, y debidamente justificada, debidamente coordinada, pues se tendrá pues que pensar en que realmente es o no es necesario que la policía ingrese a hacer temas, pues evidentemente no solo de prevención, sino también de reacción. Ahora, siempre está el debate de que entonces qué pasa con las demás personas y entonces va a venir la fuerza y entonces hay que entender y es lógico y es legítimo que pensemos en la fuerza bruta, digamos, ¿no? Que vamos a entrar con todo, entonces van a poner a los chicos en... No tenemos que irnos más por ese lado, sino por un tema de una inteligencia previa que existe por parte de la Policía Nacional. Vamos a ver cómo, si es que se da, cómo lo vamos a ir manejando. Esto tiene que ser estrategias progresivas, paulatinas, con mucho tino por la sensibilidad de a quien vamos a, digamos que a revisar, a ver, a proteger. No es el hecho de entrar con la fuerza como tal, sino es realmente precautelar y generar espacios de paz. Entonces, eso es un poco lo que le puedo decir. No me puedo adelantar qué es lo que va a tener el acuerdo, porque eso pues la ministra lo comunicará de manera oportuna, pero va por ese lado. ¿Okay? Va por ese lado, siempre coordinado, siempre trabajado. De hecho, parte del eje normativo justamente es tener una mesa técnica perenne y algo que se llama el Comité Nacional de Emergencias Educativas, como un COE, pero específicamente desde el ámbito educativo, porque no solo ahí tenemos que tener perspectivas de la policía o del Ministerio de Educación, sino también del MIES, deportes, de tantas áreas, porque es un problema definitivamente pues que atañe y tiene que de algún otro modo aglomerar todas las carteras de Estado. Daniela, si me lo permite llamarla Daniela. Sí, por supuesto. Daniela, yo soy obsesionado por el tema de la educación formativa. De hecho, estuve en Japón 22 días más o menos, conversé con educadores de allá, justamente sobre el sistema que ellos tienen. Y en el tema de la educación formativa van generando este sentido de comunidad. Una vez acá, en algún momento, entrevisté al exalcalde de Cotacache, Oquitituaña, y me decía reveladoramente de que en las comunidades indígenas no existe el problema de aquí de las vacunas y tal. ¿Por qué? Porque la comunidad se autodefiende. Uniendo estas dos situaciones, tanto la de la educación formativa de Japón, en la que lo fundamental es justamente el tema comunitario, más el tema indigenado, que también es un tema comunitario. ¿Cuándo comenzamos a dar un giro? No puede ser radical, evidentemente, tiene que ser proporcional. ¿Cuándo comenzamos a dar un giro en el tema educativo para tener justamente este sistema de formación formativa
en el tema del sentido comunitario. Sí, y es algo realmente, Modesto, algo que nos va a tomar años, porque el tejido social lamentablemente se vino rompiendo y desgastando durante tantos años que reconstruirlo toma muchísimo tiempo. Y desde ahí tenemos que tener una mirada, y eso siempre lo decimos, y yo siempre pongo el ejemplo de Guayaquil porque es un contexto distinto, que ya la educación no solo es un proceso de enseñanza-aprendizaje, es un proceso de intervención social. Y yo voy a ponerles un ejemplo de un caso que tuvimos el año pasado en Monte Sinaí. Tuvimos a un profesor que lamentablemente fue asesinado, ¿ya? Y teníamos una comunidad totalmente levantada y totalmente, con un sentido de desconfianza del sistema. Uh-huh. Teníamos a padres de familia que no estaban unidos, a profesores que estaban aterrados, a estudiantes evidentemente pues que no tenían ningún sentido de pertenencia. Y el trabajo con ellos, y sistematizamos la experiencia, de hecho, comenzamos a trabajar con ellos desde el diálogo, comenzamos a escuchar a los profesores, comenzamos a entender una realidad que no la habíamos conocido, comenzamos a darle espacio a los padres de familia, leímos poemas, dimos espacios para hablar con los estudiantes, no aprender matemáticas, sino hablar, a conversar de lo que están sintiendo, de por qué se sienten así. Con los más pequeños comenzamos a dibujar qué es lo que ellos pensaban que eran sus espacios seguros y que eran inseguros, para poder pues enfocarnos en una inversión real donde ellos pues puedan sentirse más seguros, valga la redundancia. Fue una intervención social con enfoque también pues pedagógico durante casi 5 meses. Cuando regresamos a los 5 meses, personalmente yo estuve por lo menos 2 meses yendo todos los días a esta institución para ir. Nos unimos con la academia, estuvimos con 3 universidades al mismo tiempo, trabajando diferentes temas, psicólogos, primeros auxilios psicológicos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando regresamos a esta institución educativa, que era una institución educativa de casi 3,000 estudiantes, alrededor de casi 90 docentes, regresamos a una comunidad educativa, una comunidad educativa. Okay. Vimos a los profesores disfrazados con sus estudiantes, compartiendo. Los comités de padres de familia ya se habían organizado. Había un comité de padres de familia quienes se acercaron a decir: Daniela, subsecretaria, tenemos esta idea, vamos a recuperar este espacio. Comenzamos a ver un cambio estructural. Pero, ¿por qué pongo esto de aquí? Y empatando lo que dice usted, Modesto, es que es un trabajo de hormiga. Es un trabajo de trabajar, valga la redundancia, es institución por institución, comunidad por comunidad, porque cada comunidad tiene una realidad distinta. Lo que me pasó en esta institución educativa, si bien me sirve a mí como hoja de ruta para poder aplicar ciertas estrategias en Durán, por ejemplo, o en Nueva Prosperina, las problemáticas siguen siendo distintas. Así como siempre decimos que cada hijo es un mundo, para nosotros cada institución es un mundo. Entonces, es un trabajo constante. Creo que acertadamente la ministra, con su política de estas nuevas inserciones curriculares, de regresar a la cívica, a la ética, a la integridad, es un paso fundamental justamente para poder recuperar ese sentido de qué es civismo, qué es la ética, comenzar a trabajar desde valores. Y en este plan nacional justamente está el eje cognitivo, que es entender qué es seguridad. Seguridad no es tener más policías. Seguridad es cuidarnos entre nosotros, protegernos entre nosotros, no contra los malos, sino en general contra todos los riesgos. Entonces, es un proceso largo, es un proceso que sin duda alguna tiene que ser sostenible, y creo y estoy segura que vamos hacia allá. Bien, subsecretaria, otro de los puntos de este nuevo plan de educación, nos cuidamos que hay que aclarar, aún no se ejecuta, que se están moviendo todas las piezas y se está coordinando como tal para cumplirlo y llevarlo a la práctica, es la adecuación de horarios escolares en zonas con alta conflictividad como medida preventiva y adaptativa. Entiéndase adecuación, ¿de qué estamos hablando cuando decimos adecuar el horario escolar? ¿Siempre será dentro de las aulas? ¿No iremos a la virtualidad? Correcto. Mira, y les pongo ejemplos prácticos, porque una cosa es lo que pueda decir un papel, pero en la práctica tenemos que ser reales y muy, muy eficientes en ese sentido. La semana pasada teníamos un caso de profesores que habían sido secuestrados, ¿verdad? Lamentablemente no fue en la institución educativa, lamentablemente pues fue en un sector que también es peligroso, pero de alguna u otra manera ellos se sienten asustados,
¿Qué hacemos? Nos reunimos con la policía, analizamos el sector, nos reunimos hasta con la UNACE para entender la problemática. Tenemos que entender primero para actuar. Ahora, esta flexibilidad, ¿qué pasó? ¿Qué es lo mejor que tenemos que hacer hasta saber qué es lo que la policía nos dice? Nos vamos a ir a una no presencialidad temporal. Y si en caso que la policía amiga sabe que Daniela no hay ningún tema, fue un tema ajeno, lamentablemente pues pasaron en el momento que no era el indicado, lo que fuese, esta flexibilidad de horario responde a una, digamos que realidad específica. Si es que en esa hora hay alto índice de peligrosidad, ¿por qué no salir antes? Okay. Entonces, eso es lo que hablamos con regularizar o flexibilizar un poco los horarios. Si tengo instituciones educativas en Durán, que tenemos jornada nocturna, y salen en la noche y están muy expuestos, bueno, pues vamos a salir un poco antes. Y ahí lo que se hace es que se ajusta las horas pedagógicas, y si es que una hora de clases pues dura una hora, lo ajustamos a 45 minutos. El tema es que esa es la ventaja con la educación, que podemos ir contextualizando las realidades. Tenemos que ir trabajando en lo que funciona y en lo que se necesita también. Daniela, un Estado donde no existe respeto a la autoridad es un Estado fallido. Así de simple y sencillo. Sin llegar a la exageración de Andrés Bello de que la letra con sangre entra, evidentemente. Pero también han habido exageraciones en el tema de que, yo recuerdo en mi época, yo tengo 65 años, voy a cumplir ya en un mes, cuando el profesor le decía, quiero ver a tu representante, nosotros casi caíamos en shock. Venían nuestros padres a hablar con el profesor y lo primero que nos decía es, tú eres el culpable, ta. Ahora, sin embargo, las cosas pareciera que han dado un giro de 180 grados. No hay respeto a la autoridad. El profesor es el lado débil de la situación. Cuando va el padre de familia a hablar con el profesor, termina poco más y poco menos quedándose de cocachos el profesor y el padre de familia. ¿Cómo generar una cultura de respeto a la autoridad cuando vamos en contracorriente en este sentido? Es un trabajo difícil, porque lo que siempre decimos es que la primera escuela es el hogar, y lo que sucede en nuestras escuelas es un reflejo de la sociedad. Entonces, el hecho de que estudiantes no, digamos que no tengan este respeto como era en nuestra época ante ni siquiera ante un docente en general, un respeto ante una autoridad o un docente o un adulto mayor, lo que fuese. Pero lo que sí hemos evidenciado es que tenemos que seguir trabajando en esa corresponsabilidad de padres y madres de familia. Necesitamos padres y madres de familia presentes en la vida de sus hijos, que sepan qué hacen, dónde van, con quién se están uniendo. Tenemos un programa que se llama Educando en Familia, donde les damos todas las herramientas a los padres de familia para que ellos puedan a temprana hora pues ir viendo un poco las actitudes de sus hijos y tomar, digamos que, acciones inmediatas para que se pueda remediar, pues, y que no puedan caer en vicios. Pero es un trabajo colaborativo, porque no es solo de la puerta del colegio para adentro que los estudiantes pues tienen que tener ese respeto, sino es en general. La educación se da en todos los espacios, desde de que vamos a comprar un pan y decimos buenos días, hasta que nos subimos en un bus y decimos gracias. Entonces, si es un trabajo constante, creemos, y la ministra lo ha dicho muchas veces, que el núcleo es la familia. Necesitamos fortalecer familias, que si bien tenemos padres y madres de familia que van pues cuando piensan que hay algún tipo de injusticia, pero sí necesitamos
que los padres sean presentes y que sean objetivos. Yo soy madre de familia también y yo siempre digo, yo conozco a mi hija perfectamente y yo sé sus virtudes y sé sus debilidades. Y si es que en el día de mañana, pues el colegio, la escuela me dice, bueno, tu hija está fallando, no puedo irme necesariamente en contra. Puedo tal vez preguntar, pero siempre este trabajo articulado, a ver, si te estoy confiando a mi hijo, a mi hija, pues veamos, cree en mí. Me hago parte, pero sobre todo ese trabajo corresponsable en los hogares, eso es necesario. Claro, ahí es quién se empodera, a quién se empodera. A los padres, es que los padres y madres de familia, y eso que tenemos realmente, indistintamente que tenemos, hay comunidades y comunidades, los padres de familia son unos grandes aliados de nosotros porque ellos igual se conforman, se ayudan entre ellos, muchas veces pues tienen sus proyectos para mejorar alguna parte de la escuela que lo hacen como comité de padres de familia, pero definitivamente en el tema educativo de refuerzo en casa, definitivamente hay que seguir fortaleciendo, pero sobre todo tenemos que ser más presentes. Subsecretario, usted ha hablado de algo importante en materia de educación, de velar por nuestros chicos, por los menores de edad. Y como pilar fundamental usted ha hablado del núcleo familiar y está correcto, pero veo desde mi perspectiva muy personal que el Ministerio de Educación ha tenido que reinventarse porque no solo estamos hablando de núcleos familiares bien constituidos, sino que también tienen que atender a niños que vienen de núcleos familiares totalmente rotos, donde la mamá quizás está presa, el papá tiene vicios, que incluso lamentablemente los incitan a la ilegalidad, al crimen organizado. El general de la Policía Nacional decía que hoy por hoy los jóvenes que detienen, los menores de edad que detienen, son esos niños que ellos vieron criarse en situaciones de violencia. Hay niños a los que se les ofrece hasta $30,000 por ingresar a estas bandas narcocriminales y ser sicarios. En ese aspecto, que es lo que hoy por hoy nos preocupa, recuperar a ese grupo de menores de edad, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación con estrategias quizás contundentes, pero que en la práctica se ven un tanto represadas por el nivel de violencia que hay en estas zonas consideradas como zonas rojas? Sí, efectivamente, como tú bien lo estás mencionando, de hecho uno de los indicadores que siempre trabajamos con la policía es que donde hay más incidentes como los que acabas de mencionar, vienen de familias rotas, no vienen de familias consolidadas. Y no hablo de papá, mamá, hablo una figura familiar fuerte que ha trabajado con ellos. Son patrones que se repiten, lamentablemente, si es que, como siempre digo, nuestros hijos son el reflejo de nosotros como padres, madres o algún representante. Nos estamos reinventando todo el tiempo porque las sociedades son cambiantes y la educación no puede estancarse en una época que ya no es la actual y siempre estamos en constante cambio. En ese sentido, respondiendo, Lourdes, a tu pregunta, tenemos que trabajar con los estudiantes en devolverles un sentido de pertenencia. Eso es crucial. Muchas veces los niños no deciden ser malos porque deciden, sino porque tal vez es su única opción, porque o la familia los obliga y por lo tanto pues un niño tiene que hacerle caso a sus padres, ¿verdad? O en su defecto, donde viven, es lo único que tienen. No hay espacios deportivos, no hay espacios artísticos. Y eso no es solo, e insisto, y voy a la primera parte de la entrevista, no solo es un trabajo del ministerio y esa es una ventaja de este gobierno, que todos trabajamos por el mismo objetivo. Y voy a poner un ejemplo muy interesante. Nosotros articulamos, y voy a hablar de Durán, porque ya sabemos el contexto de Durán. Nosotros el año pasado en Durán pudimos trabajar con comunidades educativas que nunca habían ido a un museo. Estudiantes nunca en su vida habían ido, ni siquiera habían salido de Durán, para comenzar. Eso de ahí, aunque tal vez no es tangible para la ciudadanía, para esos niños ir a un museo tal vez es haber cambiado su perspectiva de vida y decir, ok, tengo otra opción. O hay un mundo allá afuera. Hay un mundo allá afuera. La Sinfónica estuvo en varias instituciones educativas tocando para los estudiantes. Tuvimos grupos de estudiantes de Durán que salieron en lancha con el Ministerio de Turismo. Tuvimos también estrategias de vamos a la cancha dentro de nuestras instituciones educativas. Les estamos devolviendo el sentido de pertenencia. Tuvimos el primer intercolegial de bandas de paz, donde los estudiantes pudieron desfogar a través del arte, a través de sus tambores, a través de sus bailes,
tal vez sentimientos que no pueden expresar. Entonces son muchísimas cosas, insisto, no es un tema de la noche a la mañana, es un proceso sumamente complejo, pero que sin duda alguna es hacia allá donde tenemos que ir, es darles el sentido de pertenencia, que pertenecen a un lugar donde hay cosas positivas que ellos pueden dar y que cuando se les presente la opción de irse por el lado negativo o el positivo, digan, ¿sabes qué? Sí tengo opciones, porque nosotros se los pudimos por lo menos ofrecer, que lo pudieron conocer. Entonces, esperamos, como les digo, es un proceso diario, constante, pero así llevamos. Daniela, en el tema formativo justamente hay un triángulo virtuoso que de una manera u otra usted lo ha mencionado, y es el Estado, entendido como tal, el Ministerio de Educación y MIES también, que es muy importante, los educadores propiamente dichos y los padres de familia. Durante mucho tiempo, digamos que ha habido una especie como de divorcio, separación en este tema. De hecho, los padres de familia como que ni siquiera existieran en algún momento determinado. Me alegra mucho poder saber que ustedes están integrando este triángulo virtuoso, porque al fin y al cabo, como bien manifestaba usted, el tema es, a ver, uno va a instruir en la escuela o en el colegio o en la universidad, pero la educación viene de la casa, y entonces si no hay esta coordinación en este triángulo virtuoso, por algún lado se rompe. Y entonces el tema es, ¿de qué manera van a empezar a reforzar esta doble vía de comunicación con los padres de familia? Bueno, tenemos diferentes estrategias. Como le comentaba, tenemos nosotros nuestro programa de Educando en Familia. Esa es una estrategia que la viene implementando el Ministerio de Educación. Considero y creo que, hablando desde la zona 8, sí hay que tal vez cambiar estrategias de cómo los enganchamos a los padres. Porque si nos vamos a lo tradicional, de que vengan a la charla para hablar de los riesgos psicosociales, eso ya no engancha a los padres. De hecho, el año pasado nos funcionó una estrategia, nosotros le denominamos Yachana, que es un nombre que se denomina Transformando Mentes en Educación. Trabajamos con materiales lúdicos. Entonces nos pusimos con los padres de familia en el piso con nuestros docentes, les pusimos como problemas que los padres pueden vivir, problemas en sobres, era como una gincana, ¿ya? Y fue muy dinámico, porque los padres comenzaron a leer, entonces, a ver, se pusieron en este supuesto escenario que les pueda suceder este problema con su hijo o con su hija, y comenzamos a formular ejercicios muy dinámicos, metodologías activas, les decimos nosotros desde el Ministerio de Educación. Y fue muy interesante porque los enganchamos a los 5 minutos. Entonces hay que ir trabajando, hay que seguir trabajando con ellos en este espacio, pero sobre todo, como le digo, no desde la visión tradicional, sino desde una visión mucho más lúdica, más como accesible, y donde ellos también sientan esta apertura. Porque eso es algo que ha pasado, y miren que yo llevo muchísimos años en el sector público, bastantes, y algo que a mí todavía me sigue impresionando en los recorridos que hago es que voy a instituciones educativas que me dicen: subsecretaria, yo llevo aquí 36 años y nunca nadie nos ha venido a visitar. Okay. Entonces, encontrarme con eso a mí me deja evidentemente, pues tenemos a comunidad educativa que no va a confiar en el sistema si nunca nadie los ha ido a ver. Entonces, es un proceso de generar confianza, y esa confianza se genera en el territorio, en la apertura, en el escucha activa. El hecho, tal vez no podamos solucionar todos los problemas, pero el hecho de sentarnos a escuchar las realidades y las necesidades genera otro tipo de vínculo con nosotros. Bien, subsecretaria, hemos presenciado y hemos sido testigos y nos hemos hecho eco de estas lamentables noticias de eventos realmente violentos en las inmediaciones de escuelas, incluso a la interna, pero también nos hemos hecho eco de noticias como, por ejemplo, ayer y antes de ayer la Policía Nacional realizó requisas afuera de las instituciones educativas, y veíamos en señal en vivo de los medios de comunicación televisivos que revisaban la lonchera, la mochila de los niños menores de edad de escuela, colegio. Esto estuvo vigilado por el Ministerio de Educación, aprobado por el Ministerio de Educación, quizás para dar ese mensaje claro de decir, ok, este espacio no está votado, no es del crimen organizado, nosotros
estamos vigilando y aquel que intente de una u otra forma ingresar estupefacientes, armas o ir a delinquir dentro de las instituciones educativas, bueno, aquí hay un filtro que se va a estar dando siempre. ¿Esto es momentáneo o se va a dar con concurrencia a nivel nacional? Bueno, los operativos que realiza la Policía Nacional no fue dentro de la institución educativa, sino, como bien lo mencionas, Lourdes, fue a los alrededores. Es algo que ellos lo van a manejar por un tema de inteligencia, un tema logístico, hasta operativo y hasta como que efectivo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, estoy segurísima pues que ellos pues tendrán su cronograma, su planificación, pero lo que sí estamos teniendo es estas mesas perennes, no solo desde esta zona, sino a nivel nacional, para entender cuando existan estos operativos, cuál es el alcance. ¿Ya? Okay. Que eso es lo importante, porque sabemos pues que no pueden entrar a abrirles las mochilas a los estudiantes dentro de la institución. Hacer una requisa, una batida. No podría hacer eso de ahí, ¿ya? Entonces, sí hay que delimitar lo que sí y lo que no, y nosotros como Ministerio de Educación, digamos que comunicar a nuestros profesores, a nuestros docentes, a las comunidades, para que cuando existan este tipo de operativos como lo existió ahora en Durán, pues primero pues se puede dar las facilidades dentro del marco legal que permite y dentro de lo que eventualmente pues saldrá en el acuerdo para que ellos puedan hacer su trabajo. Pero es algo necesario. Lamentablemente yo siempre digo, vivimos situaciones extremas y necesitamos también pues soluciones también un poco radicales. Entonces, desde un punto de vista ya pedagógico, educativo, siempre coordinado, la policía hace su trabajo fuera. De hecho, todo lo que ha encontrado la policía en estos operativos no fue dentro de la institución educativa, fue a los exteriores, estaban en una cancha que quedaba cerca de la institución educativa. Entonces, también hay que trabajar mucho en esta narrativa, ¿verdad? Porque nosotros tenemos comunidades educativas maravillosas. Si bien, pues lamentablemente tenemos estudiantes que han tomado esta difícil decisión o esta única opción, tenemos estudiantes que en Nueva Prosperina, que es un sector tan complicado en Guayaquil, en una sola institución educativa tenemos estudiantes que han ganado medallas en ciclismo, en jiu-jitsu, en judo, en Durán tenemos estudiantes que también, a lo que voy es que si bien es necesario esto de aquí para evitar que se sigan contaminando estos buenos o futuros pues bachilleres que van a poder fortalecer el Ecuador que necesitamos, ¿verdad? No podemos dejar a un lado esa articulación. Como digo, siempre desde una mesa técnica, desde una mirada técnica también y también pedagógica. Bien, es Daniela Febres Cordero, ella es subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil, Zona 8, hablando del plan Nos Cuidamos, con el objetivo de velar por la seguridad en las aulas de clases, entre otros tantos temas como el tema de la seguridad. Subsecretaria, agradecerle por estar aquí en los micrófonos de Radio Forever y esperando que este plan responda a la necesidad urgente de dar espacios seguros para nuestros chicos, para los menores de edad, que no son el futuro, sino el presente de un país que busca días mejores. Totalmente, eso hacia allá vamos y allá seguiremos trabajando. Felicitaciones por justamente ese programa.